Ayer hablábamos aquí con Raúl de la Torre de ese informe de la Auditoría General de la Nación que constataba, ratificaba las irregularidades en la toma de la deuda con el Fondo Monetario Internacional durante el gobierno de Mauricio Macri. Y por supuesto que esto tiene grandes repercusiones. ¿Cómo estás, Rulo? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Exactamente. A medida que se van conociendo más detalles, inclusive del informe, y algunos otros elementos que tienen que ver como cómo se elaboró este informe y la información que recibió. Te agrego un elemento para empezar. Como es de cumplimiento normal, cuando se hace un informe de esto, hay un proyecto de auditoría con los principales rubros que se van a analizar o investigar. Esto se le hace conocer al Ministerio de Economía, sea del gobierno que sea, porque el Ministerio de Economía, como organismo público, no depende de quién esté en el cargo, entonces recibe la información. Es una cuestión de Estado, no de un gobierno. Exactamente. Se dice esto del Ministerio de Economía, algo que firmó el Ministerio de Economía, en este caso 4 años antes. El Ministerio de Economía tomó este material, lo comentó con el Fondo Monetario Internacional y según se sabe, el Fondo Monetario Internacional pidió que le dieran vista a este documento. No estaban al tanto de las irregularidades. No, mejor dicho, querían saber de qué los iban a acusar y qué elementos había. Pidió el documento, se le remitió en el mes de marzo y nunca lo respondió. Esto es un aspecto del tema, porque si bien la Auditoría General de la Nación lo que investiga y sobre lo que dictamina es sobre el comportamiento de los funcionarios argentinos, en este caso queda involucrado y quedaría viciado, no sé si de nulidad, pero por lo menos cuestionado todo el acuerdo. Hay buen material como para hacer una presentación si hay una renegociación con el Fondo Monetario. Vamos a compartir las repercusiones y seguimos con estos detalles. Es muy interesante tratar de entender, por ahí tiene mucho tecnicismo esto, Rulo, digo, pero es interesante ¿por qué? Porque fíjate que un préstamo de este tipo condiciona nuestra soberanía y nuestra vida cotidiana, lo que pasa en nuestra economía cotidiana y que nos afecta lamentablemente por décadas, ¿no? Es una cuestión que históricamente, lamentablemente hemos repetido una y otra vez. Cristina Kirchner, vicepresidenta, publicó en sus redes sociales 2 videos hablando de este informe de la auditoría. Ahí tenemos el Twitter en la pantalla. El tweet dice: lo que vas a ver y escuchar en este video de 5 minutos 16 no es la opinión de un partido político ni de un dirigente opositor, es el resultado del informe aprobado por la Auditoría General de la Nación, que detalla la enorme cantidad de violaciones a la ley cometidas en el otorgamiento y posterior ejecución del préstamo del Fondo Monetario Internacional. Dice, la Auditoría General de la Nación es el organismo constitucional que por el artículo 85 de la Carta Magna tiene el control de legalidad, gestión y auditoría de toda la actividad estatal. Míralo, es escandaloso lo que hicieron y lo que pasó, dice la vicepresidenta y continúa. Acuerdo de FMI, segunda parte, ahí sube otro video más corto, si no me equivoco, hay otro video acá, ¿no? En esta segunda parte, que podríamos titular Cronología de la Manganeta, se detalla cómo los funcionarios de Macri intercambiaron roles y funciones para cometer esta estafa a todo el pueblo argentino. Ratifico, claro, este es un segundo video más corto. El primero era de poquito más de 5 minutos, en este caso son 2 minutos. Compartimos un fragmento. Brevemente una cronología de los hechos. Partimos de un antecedente muy importante, que es clave para comprender por qué luego se sucedieron los problemas en la gestión e incumplimientos normativos. En enero de 2017 se dividió el exministerio de Hacienda y Finanzas Públicas en 2, Ministerio de Hacienda y Ministerio de Finanzas. Al Ministerio de Finanzas le correspondieron 2 funciones claves: la gestión de la deuda pública y la función de autorizar la operación. En mayo de 2018, el presidente de la Nación tomó la decisión de emprender las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional. El 7 de junio, concluyeron las negociaciones y 5 días después, el 12 de junio, se firmó el primer acuerdo con el FMI. Los firmantes fueron el presidente del Banco Central y el ministro de Hacienda, es decir, el ministro que no tenía facultades respecto de deuda pública. 2 días después de la firma, renuncia el presidente del Banco Central, quien había firmado el primer acuerdo. Al día siguiente, presenta la renuncia el ministro de Finanzas, se lo designa como presidente del Banco Central de la República Argentina y se pide acuerdo al Senado para la designación, la cual nunca se concretó. No obstante, la designación del ministro de Finanzas como presidente del Banco Central tuvo efecto 3 días después, el 18 de junio, fecha en que se firmó el segundo acuerdo. Es decir, que en un día,
Al ex ministro de Finanzas se le acepta la renuncia, se lo designa en comisión como presidente del Banco Central de la República Argentina y firma el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. En ese acuerdo el otro firmante es nuevamente el ministro de Hacienda, quien seguía sin tener competencia en materia de gestión de la deuda pública. Recién el 21 de junio de 2018, 9 días después de la primera firma y 3 días después de la segunda, se dicta el Decreto de Necesidad y Urgencia 575/18, que unifica los ministerios y coloca la competencia sobre la gestión de la deuda pública en cabeza del ministro, que ya había firmado. 10 días después de la firma del primer acuerdo, se emite el dictamen jurídico donde para validar la competencia del ministro firmante se citó ese DNU 575/18 que no existía al momento de ninguna de las dos firmas y que se publicó el mismo día en que se emite el dictamen. Dado que la deuda pública trasciende las generaciones, se espera que un préstamo de tal excepcionalidad, magnitud e impacto sea gestionado con máxima prudencia, al resguardo de opiniones técnicas que aseguren al menos eficiencia en el manejo del riesgo y eficacia en el cumplimiento normativo. En este trabajo se comprobó que no fue así. Bueno, parte de ese informe entonces que compartía hoy la vicepresidenta en sus redes sociales. También el presidente Alberto Fernández en la red social Twitter publicó un hilo, vamos a detenernos en el primero de esos mensajes. Dice, más que una deuda es un delito. El informe de la Auditoría General de la Nación demuestra que el préstamo del Fondo Monetario Internacional tomado por Macri ha violado la ley argentina y debe ser investigado con todo el peso de la justicia. Sigue el presidente Alberto Fernández. La verdad que acá cabe la pregunta porque este préstamo fue ratificado luego por el Congreso, ¿no? Ya durante este gobierno. Digo, si después de haber sucedido eso todavía hay margen para plantear que hay un delito acá y digamos que si el delito fue cometido por quienes en ese momento gobernaban el Fondo Monetario Internacional, tampoco es inocente en ese sentido, sabía lo que se estaba haciendo. No, Feli, porque inclusive está, como decía al principio, la tarea de la auditoría es analizar los procedimientos y el comportamiento de los funcionarios argentinos. Por afuera de esto, se sabe que el acuerdo tampoco cumplió con los estatutos del Fondo Monetario. Claro. Recordemos, estamos hablando... Lo admitió el propio fondo. Claro, recordemos que se trata de un crédito de 57.000 millones de dólares sin precedentes para la República Argentina en cuanto a tomar una deuda de esa dimensión, pero tampoco tiene precedentes para el propio Fondo Monetario Internacional. Jamás había dado ni dio posteriormente un préstamo de esa magnitud y de hecho, al momento que lo dio, escuchá esta cifra, del total de préstamos que tenía otorgados el Fondo Monetario Internacional en el mundo, esto representaba el 60%. Ese 60% estaba en un solo país, el resto del mundo tenía el otro 40%. Evidentemente era un préstamo absolutamente extraordinario y lo que estamos viendo es que hay una serie de procedimientos que no se han cumplido, autorizaciones para el uso del dinero que no se ha cumplido, funcionarios que debieron haber intervenido en esto y no intervinieron, y a la vez otros que sí intervinieron, como el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, que a ese momento, por las tareas que tenía el ministerio, que ya se había dividido, no debería haber tenido que participar él en el acuerdo que termina firmando. Nicolás Dujovne, Sturzenegger en el primer momento, Luis Caputo luego, que junto a quien fue luego presidente del Banco Central, Guido Sanleri, junto con Mauricio Macri, están imputados en una causa que tiene, descansando en paz la causa, en sus cajones María Eugenia Capuchetti. Capuchetti, que tiene varias causas planchadas. Y algunos de esos nombres que acaba de mencionar Rulo fueron los que además fueron a hacer lobby después al Fondo Monetario Internacional hace poco tiempo para que no adelante los desembolsos para la Argentina.